Estamos otra vez en su programa El Universo Humano en Extensión. Les saluda nuevamente Ernesto Duque Padilla y también está conmigo en el micrófono Zaida Morlet Villa. Buenas tardes, gracias por continuar con nosotros. Y bien, pues comentamos que en este espacio hablamos de temas de interés y actualidad. Bueno, normalmente, no siempre lo hacemos, pero con cierta frecuencia recurrimos a las efemérides y los temas que están pues más o menos en el ambiente. Este es el caso del día de hoy, siempre tratando de abordarlo desde una perspectiva no solamente académica, sino crítica, social. Entonces, bueno, pues acabamos de pasar el 5 de febrero, Día de la Constitución. Así es. Y por eso invitamos al licenciado Juan Carlos Cisneros. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan, excelente día. Un buen amigo de casa, un viejo amigo nuestro, un saltillense conocido, un abogado de la entidad, ¿no? Que has estado precisamente en el Congreso, en algunas funciones. Sí, fui jurídico del Congreso del Estado, ahí trabajamos 12 años. Fíjate, actualmente estás como consejero electoral del Instituto Electoral de Coahuila, así es. Pero no vamos a hablar de eso. No. Vamos a hablar de la Constitución. Con sus reservas, sí. Para que nos llamen y participen, les damos nuestras formas de contacto. Directo a cabina es el 482-6995. El Universo Humano en Extensión, así nos busca en todas las redes sociales, las más conocidas aquí en México, y ya estamos transmitiendo también a través de Facebook Live. Muchas gracias por sus comentarios. También los invitamos a visitar ernestoduque.com. Allí encontrará este y todos nuestros programas anteriores. Juan Carlos, vamos a hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo decía que es importante porque en la construcción de ciudadanía hay que saber qué somos, quiénes somos, dónde estamos. Vamos, no es un tema académico que tengamos que preparar para examen. Es parte de nuestra realidad social, de qué estamos haciendo aquí, de los pies en la tierra. Y yo te pregunto, para empezar, ¿qué es la Constitución? Fíjate, has dado en el clavo precisamente. Mira, la Constitución, primero, no es un tema académico, no es un tema para abogados. Ya. Porque de repente diría uno, es una ley, no. Fíjate, ¿qué es la Constitución? La Constitución, en su concepto más amplio, es el documento en el cual se plasman las aspiraciones de un pueblo. Así. Ah, caray. Esto suena muy retórico. Muy romántico, sí. Muy romántico. Pero fíjate, es precisamente por eso. Por eso el documento... A ver, hago una pausa. ¿Te acuerdas del documento aquel de Miguel Hidalgo que se llama Sentimientos de la Nación? De Morelos, así es. De Morelos. Así También esa palabra sentimientos para un documento que iba a ser constitutivo como que sonaba un poco extraña, ¿no? Quizás en el sentido de lo que tú estás mencionando. Sí, porque al final del día las constituciones reflejan lo que el pueblo quiere, qué gobierno quiere, qué derechos quiere, qué aspiraciones tiene. De hecho, fíjate, nuestra Constitución, y es muy importante, si bien tiene artículos y demás, cuando uno la lee, encuentra que es aspiracional. Por ejemplo, te dice, todos los mexicanos tienen derecho a una vivienda digna. Da. Y eso es una aspiración. Pa. Y que se tiene que ir construyendo día con día, y que tiene que ir mejorando. Tú no puedes decir que, por ejemplo, ahorita una casa de 70 metros a lo mejor es digna. Dentro de 10 años va a ser de 80, dentro de 15 de 100. A ver, pero entonces, si es una aspiración, quiere decir que no es una garantía, ¿verdad? Porque si en la Constitución dice tienes derecho a la salud o tienes derecho a una identidad, no vas a aspirar a la identidad, tienes que hacer que se reconozca de facto, ¿no? Esperarte a que mejoren las condiciones. Claro, porque la Constitución primero es aspiracional y en segundo lugar, como tú bien dices, tiene un grado importante de garantía. Es decir, tiene que materializarse esa aspiración. ¿Cómo? A través de leyes secundarias que nos dicen, por ejemplo, tienes derecho a la salud, dice la Constitución. Y la Ley General de Salud te va a decir a qué hospitales puedes ir. La Ley del Seguro Social te va a decir qué cuotas tienes que cubrir para llegar a tener derecho a la salud. Bueno. Pero siempre regido por el principio constitucional, que no puede nadie ir en contra de él. A ver, una cosa de entrada, sí. Vuelvo al punto de partida, porque dice la Constitución de los Estados Unidos, Constitución política. A ver, vámonos por partes. Política, ¿por qué política? Porque
una constitución, ¿por qué le llamamos constitución política? Ujú. ¿Por qué? Porque en su esencia, la constitución cuando es creada tiene como propósito aspiraciones, y dije ahorita algo importante, de cómo nos vamos a gobernar, entre Ya. otras cosas. Por alguna razón de carácter histórico ha permanecido esa Esa palabrita de política. Ajá. Otros países en el mundo no las tienen. Déjate algo bien interesante. Todos los países del mundo, salvo uno o dos, entre ellos Inglaterra, todos tienen constitución. Algunos le ponen política, otros simplemente constitución. Y siempre se llama así. Al No, documento. hay veces que por ejemplo le ponen Pacto Supremo, pero en general en los últimos 200 años desde la Constitución de los Estados Unidos de América, que fue como que El modelo, el ¿no? modelo Sí. Ajá. el liberal que Ajá. se impregnó, todos le han llamado Constitución. ¿Por qué Carta Magna? Eso Sí. ya es retórica, ¿no? De hecho tiene una razón, y esto viene de la historia del constitucionalismo inglés. Ya. Ahí se le denominaba, a final de cuentas, como Carta Magna porque era la carta superior que se contenía en ciertos derechos o leyes. Por eso le llamamos Carta Magna también. Pero ya es un término ya un poco más Obsoleto, ¿no? en desuso. No, sí, es como decir mi alma mater para decir de la Exactamente. universidad. Pues cuál Así alma es. y cuál madre. Pero Es nuestra madre, Qué alma terra mater, ¿no? La terra Aquí se mater, quita de- Leonardo. Bueno, pero una pregunta, constituye identidad, es decir, la constitución política de los Estados Unidos, bueno, en este caso mexicanos, te da nacionalidad, es decir, para una persona te hace mexicano, está en el fondo, en el interés, en el espíritu de la Constitución, hacer eso, constituir al individuo como tal perteneciente, es decir, identidad, nacionalidad. Fíjate que sí, de hecho, es muy importante lo que ahorita estás diciendo. Parte de la Constitución, como dije, recoge aspiraciones, y esas aspiraciones las va recogiendo a lo largo de la historia de un país. Ujú. Entonces, no solamente no solamente sería ideal, es necesario que la ciudadanía se siente reflejada en la Constitución, y la Constitución refleje las aspiraciones. Pero qué difícil, ¿no? No, no es sencillo. ¿Qué te da la identidad del mexicano? ¿El territorio? ¿La lengua? ¿La bandera? La etnia? Porque no son razas, son etnias. ¿La qué? La pertenencia a cierto grupo social. Entonces, para que un país con sus símbolos patrios reconozca la identidad de cada uno de los individuos, pues tiene que plasmar un conjunto de cosas, ¿no? De cómo se gobierna, de cuál es su territorio, de cuáles son las relaciones sociales, cuáles son las garantías, etcétera. Así es, de hecho, es muy importante porque al final del día la Constitución es una serie de artículos, pero te digo, cada artículo tiene algo que la sociedad mexicana en algún momento pidió. Es difícil, sí, porque al final del día, y ahorita escuchaba a la compañera que me precedió, hay temas que tardan en reconocerse. Ajá. La Constitución reconoce la igualdad y la no discriminación por Claro. razón de sexo. Ajá. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar que en la práctica, en la Exacto. realidad, una persona pueda sentarse junto a un individuo que no tiene su misma preferencia sexual y no sentirse incómoda? Inclusive, como tú bien decías hace rato, hasta hasta que pase desapercibido. Sí, claro. Algún día habremos de desaparecer las acciones afirmativas en favor de la mujer, porque un día ya no va a haber, Ya no va a ser necesario Sí. eso. porque No, somos es claro. iguales, hombre y mujer no es relevante, como dice la Constitución. El artículo número 1, ¿no? El artículo es. primero, ¿a qué se refiere? A los derechos humanos. Los derechos humanos, que es para garantizar esta cuestión que tiene que ver con la dignidad. Yo tengo una pregunta. ¿Qué se entiende por dignidad? Esa pregunta es casi de examen profesional. es como que... Y no de licenciatura, de maestría para arriba. Bueno, No, eso sí. no se la hago a Es una cualquier disertación invitado, ¿verdad? doctoral esa. Sí. Pues mira los documentos, la Carta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos, cuando hablamos de normas superiores, de las leyes de las leyes que están arriba, que ordenan no solamente las normas de un país, sino las relaciones humanas, siempre se habla de los derechos. Y el derecho humano es a la dignidad.
Entonces por eso yo me pregunto de qué se trata para empezar. Sí, no, de hecho, digo, hay tratados completos porque además no había una definición legal en la ley que nos dijera que era dignidad. Vino de la interpretación de los tribunales, de la Suprema Corte. Y ella es la que nos dice que la dignidad es todo. La dignidad es aquella cualidad que tiene un individuo que le permite su libre desarrollo. Ahí hasta que encontramos con quién platicar, hombre. Sí, entonces, en esa medida, ¿qué es digno para ti? Aquello que te permite desarrollarte libremente. No deja de ser una definición pragmática, porque siempre es un concepto muy abstracto para Así mí, es. porque te lleva a lo mismo. Dignidad, pues, es lo que atañe al hombre en su ser hombre, ¿no? En su esencia. Entonces, que te reafirma como tal. Y el hombre, ¿qué es? Bueno, pues un individuo libre. Ve tú a saber. No, y de hecho, y tiene cierto grado de abstracción, porque al final del día, lo que para ti te permite tu libre desarrollo, Sí. para mí no. Exactamente. Si Sí. para ti ser libre es ser profesionista y para mí es ser poeta, Claro. entonces la dignidad va a estar en relación con el individuo. Sí, bueno, mira, Sí, es ahí una tenemos cuestión un muy punto. subjetiva. Y esa parte primera de la Constitución, que se llama dogmática, ya no vine preparado para hacer ningún examen, pero sí me gustaría, más o menos enterarme, hombre, como ciudadano que soy, que está dividida en dos partes, ¿no? La dogmática y la orgánica. Platícanos, ¿por qué dogmática? La palabra dogma siempre nos hace referencia a estatutos muy fijos, ¿no? Es correcto, mira, en la teoría constitucional clásica se dice que la Constitución mexicana tiene dos apartados. Como bien dices, el apartado dogmático, como tu nombre lo dice, contenía dogmas, verdades inmutables. Y la parte orgánica, ¿cómo nos organizamos? Tenemos un presidente, un senado, una cámara, diputados, etc. En la nueva teoría neoconstitucionalista ya no se le llama la parte dogmática. Ahora ya hemos avanzado y esa parte le llamamos la parte de los derechos humanos. Órale. Porque es la que contiene a final de cuentas derechos humanos, y los derechos humanos que permanecen y también se van creando. Tenemos derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Cada vez hay más derechos. Sí, ¿no? Sí. Y por ejemplo, incluye también todo lo que todo individuo que está en nuestro territorio. Pienso yo ahora, por ejemplo, en los flujos migratorios, ¿no? Y en esto que por lo que está pasando en nuestro país, hay gente que no entiende que una persona por estar en nuestra tierra tiene los mismos derechos que todos y la misma dignidad. Y Así que pues no nos viene a quitar ningún pan y de repente lo tratamos con mucho despotismo, ¿verdad? Pensando que no se merece, pues porque quizá no ha pagado el impuesto que yo pagué, una situación así de ese tipo. Entonces, digamos, para cualquiera, ¿cómo le dirías qué es lo que garantiza una Constitución en primer término y cuáles son los artículos o apartados o títulos más importantes? Mira, yo te diría, lo primero que garantiza son tus libertades. Que te dice qué libertades tienes. Tienes, en primer lugar, y además porque eso es innato al hombre, el hombre por naturaleza tiende a ser libre. Entonces, cuando te unes a un Estado, firmas una especie de pacto social. Ahí está. En la cual cedes algo de tu libertad en beneficio de todos. Por ejemplo, nuestra libertad de ir a donde queramos, si vamos en nuestro carrito, está limitada por el semáforo en rojo. Claro, y por la propiedad del otro, ¿no? Exactamente. Entonces, cedemos parte de nuestras libertades en el ánimo de ¿qué? De tener otras libertades de un Estado que nos garantice. Libertad de seguridad, la libertad que tenemos de expresión, el derecho a la vida. ¿Cuáles son los artículos más importantes de la Constitución? Tú lo dijiste de entrada. El primero es fundamental, es el que contiene la no discriminación, pero además contiene otra cosa desde el 2011 y nos dice que todos los derechos que estén, ya te lo mencionaste, en tratados internacionales que el Estado mexicano haya suscrito, todos los reconoce, todos al nivel de la propia Constitución. Esa es una cosa fundamental, importantísima, porque ahí tu norma está supeditada a las normas internacionales. Así es. Y la propia Constitución no la puede revocar. Y de hecho, la parte más relevante todavía es que incorporó desde 2011
a derechos que anteriormente los teníamos como relegados. A ver, ¿cómo cuáles? Fíjate, uno muy importante, el tema del acceso a la justicia. Ajá. Cuando implementamos desde 2011 esta modificación, se da junto con ello toda una reforma al sistema penal. Sí. Y entonces pasamos de un sistema en donde tú eras culpable de entrada Pues claro. a un sistema en donde tú eres inocente hasta que no se te demuestre lo Y contrario. creo que ya en la Constitución aparece ya en esos términos como justicia penal acusatoria. Sí, ya aparece en la Carta así Magna, es, ¿no? exactamente. Entonces, vamos, todo eso se ha ido incorporando porque hemos entrado a un esquema donde los derechos humanos, suscritos en el Pacto de San José, en la Convención de las Naciones Unidas en la materia, ya se volvieron parte de nuestro derecho. Y por tanto, si tú vas ante un juez de amparo, puedes invocar un tratado internacional y estará obligado los jueces a atender lo que dice la norma internacional. Bueno, y es un tema, decíamos, para todos, no es exclusivamente de los abogados. ¿Cómo hacer que todos lo entiendan? Porque en la escuela, pues no sé cuántos artículos se tengan que ver. ¿Cuál es la parte de la Constitución que podríamos transmitir a todo mundo como parte de la convivencia social? No sé si los derechos o garantías o qué cosa es lo más importante transmitir para todo mundo. Yo creo que lo que más importante para transmitir y en mejora de la convivencia social es el primero respecto de la no discriminación. Ok. Ese claro. tiene que ser el fundamental. Obviamente hay otros muy relevantes. El tercero, referente a la educación, que también es muy importante. Sí. Sí, los derechos. Sí, porque hasta, mira, si apelamos a la Constitución podemos incluso facilitar muchas de las cosas que se vienen discutiendo hoy con la reforma educativa.